Es la hora en punto de las 30. Bienvenidos, bienvenidas. Tenga buenas tardes. Si está en América, buenas noches. Si está en Europa y si está en África. Aquí comienza Temas del Día. Buen inicio de semana. Comencemos con la pregunta de Twitter. Nos vamos hasta las redes sociales. La publicación en pantalla la maximizamos para una mejor visual. Argentina, la pobreza va a aumentar y esto lo reconocían Mauricio Macri y el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. Admiten crisis económica, eliminan ministerios, recortan inversión pública y subsidios a transporte y a servicios. La pregunta es, ¿qué representa Macri para Argentina? Queremos conocer su opinión. Estamos en @temastelesur, @telesurtv y mi cuenta corporativa, @JuanCTelesur. A ver, en nuestro primer tema del día, hablemos de la campaña xenofóbica que han levantado medios internacionales en contra de la población migrante de venezolanos que se encuentran fuera de su país de origen. Una campaña que responde principalmente a intereses políticos, según han denunciado las autoridades desde Caracas. Sin embargo, el gobierno bolivariano ha aplicado un programa de repatriación. Se le denomina Vuelta a la Patria. Así conocemos más de este nuestro primer tema del día. Era la propia vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, junto al ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, que denunciaban durante este mismo lunes el montaje realizado por países y por medios de comunicación en el extranjero sobre una supuesta crisis humanitaria en Venezuela. Un tema además que ha sido utilizado para profundizar los ataques contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. El primer gobierno de la región en hacerse eco de esta construcción artificial es el gobierno de Colombia. Es interesante, ¿no? Considerando el expediente que tiene Colombia, la trayectoria que tiene Colombia en materia de refugiados, en materia de desplazados internos, en materia de migrantes voluntarios. Y digo interesante porque, bueno, como dijimos la semana pasada, Colombia exhibe entre sus haberes, y yo diría haberes negativos, ser el primer país del mundo con mayor número de desplazados internos. Y como dato curioso, como bien habíamos dicho, esa cifra aumenta a partir de la firma de los acuerdos de paz. Las autoridades de la República Bolivariana de Venezuela también criticaron la postura de algunos funcionarios de organismos multilaterales en referencia a este tema de la migración venezolana. Luis Tavera, ¿qué más dijeron desde Caracas? Buenas tardes. Te saludo, Juan Carlos. Campaña xenofóbica, denuncias por manipulación de la situación migratoria en Venezuela fueron los puntos centrales de una rueda de prensa encabezada por la vicepresidenta de esta nación suramericana y el ministro de Comunicaciones, Jorge Rodríguez. Ambos denunciaban que medios extranjeros y redes sociales de organizaciones gubernamentales se han sumado a una campaña que ellos califican como manipulación y campaña xenofóbica en contra de los venezolanos que residen en otras latitudes, específicamente en Perú y Brasil, que fueron repatriados unos venezolanos que regresaron a su país por estas mismas denuncias de violación de derechos humanos y explotación laboral. El ministro de Comunicaciones se refería a las cuentas, por ejemplo, como de la Organización de Naciones Unidas, que más de 19 tweets ha dedicado de forma negativa para referirse a Venezuela. La vicepresidenta ejecutiva de esta nación, Delcy Rodríguez, también sumaba denuncias con respecto a encuestas que se han realizado, por ejemplo, en la ciudad de Lima, Perú, a venezolanos, y ha arrojado resultados como el 89% de los venezolanos ha dicho que ha sufrido discriminación por el simple hecho de decir que son venezolanos. Un 5.5% de venezolanas han dicho que han sentido discriminación por el hecho de ser venezolanas. También sumó denuncias con respecto a algunos medios, tanto colombianos como peruanos, que han titulado de forma xenofóbica con respecto a los venezolanos que se encuentran en sus países. Calificaba como injusto el trato que han recibido algunos compatriotas venezolanos, porque decía que aquí en Venezuela residen cientos de miles, tanto de colombianos como peruanos, ecuatorianos, y todos ellos han sido ingresados a los programas de protecciones sociales como la Gran Misión Vivienda Venezuela, como la educación gratuita, el acceso gratuito también a la medicina, cosa que ellos dicen que los venezolanos han sufrido
discriminación y carencias con respecto a estos derechos sociales. La vicepresidenta también asomaba que próximamente será publicado y llevado a organismos competentes un informe redactado por las denuncias de los venezolanos repatriados recientemente desde Perú y Brasil, quienes van a plasmar sus denuncias y van a explicar y narrar cómo fue la situación de violación de derechos humanos estando en esas naciones, Juan Carlos. Gracias, Luis. Hasta la próxima. Seguimos hablando de Venezuela en medio del plan de vuelta a la patria que ha sido impulsado por la administración de Nicolás Maduro y que comenzó el anterior mes de agosto. Han regresado al país alrededor de 274 venezolanos y venezolanas procedentes desde Perú y también desde Brasil. Alrededor de 89 personas retornaron desde Perú y cerca de 185 regresaron desde Brasil, pero al menos 13 de ellos son menores de edad. Estos venezolanos y venezolanas que han vuelto a su hogar de origen fueron atendidos de forma integral en su regreso a Venezuela. Ciudadanos y ciudadanas que denunciaron ser víctimas de campañas xenofóbicas, vejaciones y hasta de tratos inhumanos. No encontré nunca trabajo, solo unos pocos, me dedicaba al comercio ambulante y con eso me mantenía. Pensar que todo es color de rosa como te lo pintan por las redes sociales, que todo es bonito, que vente, que aquí te vas a acomodar, que aquí te puedes tomar... No. Que esas venecas... Y nos gritaban, búsquense otra cosa, ¿qué es lo que quieren? Váyanse a trabajar de otra cosa, que ustedes no saben hacer más nada que el café, que el chocolate, que el queque. Entonces eso para mí era expectorante, me ponía roja de la rabia, yo no podía discutir porque ya están en su país. Aquí el trabajo no es fácil, aquí se trabajan las 12 horas sin descansar, aquí no te dan agua. Pues estas reacciones eran solamente algunas de las que motivaron al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en hacer una contundente denuncia contra la xenofobia que viven los venezolanos y las venezolanas fuera de su propio territorio. Llegaron a la embajada en Lima desesperados. Gente de clase media que escuchó el canto de sirena de irse a vivir al exterior. Y en medio de la guerra económica, tomaron la decisión de irse a vivir al exterior. Y lo que consiguieron en Perú, en Lima, es racismo, desprecio, persecución económica, esclavismo. Añoraban volver a su terruño para recibir el abrazo de su amigo, de su amiga, de sus compañeros, de sus vecinos, de sus familiares. Vámonos de inmediato a sumar más datos a pantalla tradicional. Traemos a pantalla de inmediato, por favor, las informaciones, las cifras que dan cuenta de ello. Vámonos con los números. ¿Los tenemos? Los vemos. Ahí están, son las cifras que dan cuenta de la verdadera crisis migratoria que existe en Europa. Unas cifras que además estaban cuestionando las autoridades en la República Bolivariana de Venezuela. Las imágenes hablan por sí solas. En el viejo continente, esta crisis migratoria ha dejado alrededor de 1.100 muertos solamente en este año, en el 2018, mientras intentaban llegar a Europa. Y esto según un propio informe de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados que fue publicado durante este mismo lunes. Una cifra que además estaban cuestionando y criticando las propias autoridades de la República Bolivariana de Venezuela, donde estaban asegurando que otros países que integran la denominada comunidad internacional se preocupan más por lo que ocurre en la República Bolivariana de Venezuela, pero no critican lo que está ocurriendo en el viejo continente. Según cifras de ACNUR, en ese continente, en el primer semestre, se registraron cerca de 100.000 personas fallecidas, o 1.100 personas fallecidas en el mar Mediterráneo. La cifra hablaba por sí sola hace segundos. 318 de las víctimas fatales se dirigían hasta las costas españolas. Cifra 3 veces mayor a la reportada durante el mismo periodo, pero en 2017. De hecho, el mismo informe ha revelado que España, por ejemplo, es el destino más buscado por la migración en este mismo año, habiendo ya recibido a cerca de 27.600 personas solamente en 2018. Las otras rutas más procuradas por los migrantes africanos y asiáticos son Grecia, con 26.000 personas recibidas, Italia, con 18.500 entradas registradas en lo que va de este 2018.
En pantalla nuestra pregunta del día nos lleva hasta Argentina, nuestro segundo tema. La pobreza va a aumentar, eso lo reconocían Mauricio Macri, el presidente, y el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. Admitían además la existencia de la crisis económica, eliminaron ministerios, recortaron inversión pública y subsidios a transporte y a servicios. La pregunta es, ¿qué representa Macri para la Argentina? Queremos conocer su opinión, queremos saber qué es lo que usted piensa en referencia a ese tema. Estamos en @temastelesur, @telesurtv, y en mi cuenta corporativa, @JuanCTelesur. Vamos a ver de inmediato nuestra imagen de esta jornada. Ya nos lleva hasta el Líbano. Allí se han encontrado en las aguas del Líbano restos del submarino francés caído en la Segunda Guerra Mundial. A 38 metros bajo el agua y a unos 10 kilómetros al sur de Beirut encontraron este submarino británico. Se trata del HMS Parthian. Alrededor de 51 integrantes de la tripulación se ahogaron en ese entonces y solamente sobrevivieron 4 personas. Con estas imágenes nos vamos a la pausa. Ya venimos. Adelantábamos en nuestra pregunta del día, hablamos de Argentina, allí se agrava la crisis económica. Las autoridades reconocieron que la pobreza y la inflación van a incrementar y frente a esta situación, el presidente Mauricio Macri ha presentado nuevas medidas económicas que incluyen la eliminación de ministerios vitales como la salud y el trabajo, así como la reducción de subsidios en el transporte y en la energía. Y todo esto con el fin de renegociar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. De inmediato traemos más datos a población porque tras la agudización de la crisis económica y social, a consecuencia del proyecto económico, político, neoliberal en marcha, el presidente Mauricio Macri ha anunciado que reducirá a menos de la mitad el número de ministerios y aumentará el impuesto a las exportaciones. El Ejecutivo reconoció inflación de 42% y postergó ahora para 2019 la meta déficit fiscal cero. Esta última exigencia del Fondo Monetario Internacional, con el que el gobierno ahora pretende renegociar el acuerdo ya firmado 3 meses atrás para solicitar un nuevo préstamo. También se anunció la transferencia a las provincias de la tarifa social eléctrica y los subsidios al transporte no nacional, lo que afectaría gravemente la economía de los gobiernos al interior del país. Dado este momento que viene por delante, he decidido compactar más mi equipo, para así poder dar una respuesta más focalizada en la agenda que se viene. Con estos cambios que estamos haciendo en el equipo, con las medidas que va a anunciar el ministro y con los avances que estamos haciendo con el fondo, empezamos a superar la crisis cuidando siempre a los que más necesitan. Porque sabemos que con esta devaluación la pobreza va a aumentar. La pobreza va a aumentar, lo reconocía el propio presidente Mauricio Macri, responsabilizaba en medio de todo este contexto a la crisis económica, el desarrollo, decía él, y ha anunciado la gestión de un nuevo préstamo con el Fondo Monetario Internacional. Todo esto no hace más que confirmar que hasta que la Argentina no tenga un presupuesto propio, que lo haga un país sólido e independiente, los argentinos vamos a estar expuestos a cualquier crisis externa. Conociendo este panorama, llamamos al fondo y les explicamos la nueva situación. Y el fondo accedió a hacer un nuevo plan. Las reacciones no se hicieron esperar. Vámonos con la publicación que hacía la propia expresidenta de Argentina, Cristina Fernández. Ella reaccionaba en redes sociales a los anuncios realizados por el actual gobierno, el gobierno del presidente Mauricio Macri. Cristina Fernández de Kirchner publicaba en Facebook, y abro comillas, hace solo 3 semanas, el 13 de agosto, cuando el dólar aún cotizaba por debajo de los 27 pesos, Bonadío me tomó de la declaración indagatoria en la causa denominada de los cuadernos, que con mayor exactitud, publica Cristina, debería llamarse de las fotocopias. Igualmente, señalaba la ahora senadora, ahora con el dólar ya rozando los 40 pesos, me llama a indagatoria por 7ª vez, digo yo, y se pregunta Cristina en el texto. Y si prueban con gobernar, recibieron un país desendeudado, administran la nación, el PBA, la CBA, y una parte importante de la oposición les votó lo que pidieron. Cuentan con un poder judicial adicto, blindaje mediático, un establishment entusiasta, y así. Y todo menos, o en menos de 3 años, han llevado el país al abismo, cierro las comillas. Allí la publicación, la cita que publicaba Cristina Fernández de Kirchner, luego de conocerse estas nuevas medidas económicas del presidente de Argentina, Mauricio Macri. Sumamos datos. Edgardo Esteban, buenas tardes.
Te saludamos y saludamos en esta tarde de lunes a toda la audiencia de Temas del Día y como bien decís, hoy el presidente Mauricio Macri habló 1 hora y media después de lo previsto durante 25 minutos tratando de calmar lo que significaba la expectativa que se había generado con relación a esta jornada y a lo que es esta alza desmesurada, descontrolada de la divisa norteamericana que está generando realmente una situación de crisis económica, una hiperinflación que está marcando ya horizontes ni pensado en lo que significa la inflación para este año, pero también en lo que significa toda esta situación de economía neoliberal que está generando y perjudicando y lastimando a los sectores más vulnerables de todo el país. Lo cierto es que no tuvo éxito este discurso del presidente en donde habló solamente de lo que significa la reforma a nivel estatal con la reducción de 23 a 10 ministerios, lo que significa mayor desempleo a partir de esta reducción importante, lo que significan los ministerios, desaparece el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, más en este tiempo de crisis que desaparezca el Ministerio de Trabajo fue repudiado por las entidades gremiales, pero también lo cierto es que habla de la posibilidad de un impuesto a la retención de las exportaciones y también un ajuste fiscal con expectativas para lo que significa el año que viene. Por otra parte, también habló el ministro de Economía, Nicolás Dujovne, que anticipó las medidas que se van a implementar, pero también que está viajando hacia los Estados Unidos para ir a Washington, ahí a reunirse con el Fondo Monetario Internacional para tratar de renegociar este acuerdo por 50.000 millones de dólares, explicar cuál es la situación, cuál es el panorama, que tampoco generó una alternativa de cambio, como se aguardó durante todo el fin de semana, porque hubo numerosas reuniones, se hablaba de nuevas caras en el Gabinete Nacional, cosa que no ocurrió, pero también lo que está generando es el repudio por parte de los trabajadores y particularmente de las centrales obreras que ya anticiparon que se van a reunir en los próximos días para evaluar, anticipar el paro general de actividades que estaba previsto para el 25 de septiembre para hacerlo en los próximos días como parte de este repudio y de estas movilizaciones que se van a empezar a implementar en las próximas horas para repudiar las políticas neoliberales y esta situación compleja que no le da respuestas concretas a los sectores de los trabajadores, pero tampoco al respaldo de aquellos distintos estructuras como el ámbito financiero que tampoco acompaña al gobierno de Mauricio Macri a partir justamente de la falta de credibilidad y por eso hoy el dólar subió y la bolsa bajó en 2 puntos, marcando justamente esta situación compleja. Por un lado, para los trabajadores, para los sectores más vulnerables, pero también este respaldo que no tiene el gobierno de Mauricio Macri a partir de la falta de credibilidad de sus políticas económicas y esta situación de crisis que va creciendo día a día en la República Argentina. Y lo que se preguntan los argentinos, ¿a dónde va a llegar toda esa situación? Edgardo, gracias. Hasta la próxima. Vamos a sumar más detalles. Vamos a repasar lo que implican las recientes medidas adoptadas por el gobierno de Mauricio Macri, que entre otras cosas aparentemente buscarían reducir la inversión social. Este mismo lunes, el Ejecutivo confirmó la eliminación de la mitad de los ministerios. El nuevo gabinete no tendrá carteras específicas para las áreas de salud, de trabajo, de ciencia, de tecnología y entre otros ministerios. Y además va a recibir un recorte en las remuneraciones correspondientes a los trabajadores y a las trabajadoras estatales, sumándose así a los despidos que se van a desprender por la reducción de la cartera ministerial. Además, se ha informado que se procede a una reducción de la inversión pública y a un recorte de los subsidios al transporte y a la energía. Una medida que afectaría particularmente a las provincias, que ahora deberán responder por las ayudas tarifarias y las bonificaciones de transporte asumidas anteriormente por el Estado Nacional. Además, fue anunciado un aumento en el impuesto a las exportaciones. Pues las declaraciones del primer mandatario de los argentinos no fueron bien recibidas por parte de las organizaciones de trabajadores. Este lunes, uno de los principales líderes sindicales del país expresaba que ahora están analizando la decisión de adelantar la huelga prevista para el próximo 25 de septiembre. Se trata del líder de la Confederación General de Trabajadores, Juan Carlos Schmidt. Él decía, aparece en pantalla ya la publicación y abro comillas, yo creo que todo esto genera el clima para que se adelanten y se multipliquen las medidas de la CGT y la situación económica entró en un conflicto infinito. Cierro las comillas. Bueno, pero si hacemos un poco de memoria, el Fondo Monetario Internacional impuso condiciones al gobierno de Argentina, al gobierno de Mauricio Macri, para facilitar el préstamo de los 50.000 millones de dólares. Entre las demandas se encuentra reducir el déficit fiscal del Estado de 3.2% a 2.7% en 2018, en este mismo año. Ahora la cifra sería
aprobada para el próximo 2019, según lo dicho por las propias autoridades, en relación al Producto Interno Bruto, recortes salariales y la devaluación de la moneda. Este plan, que es rechazado por los sectores sociales, conllevó al incremento en las tarifas de los servicios públicos y a la reforma al sistema de las pensiones. Hay más informaciones, las revisamos de inmediato. Publicaciones que hacen otros de nuestros corresponsales. Comenzamos en México. Pablo Pérez, en el discurso por el 6º informe de gobierno, Enrique Peña Nieto admitió que no logró pacificar al país, junto con varios objetivos que no fueron alcanzados. Última comparecencia, último discurso del ahora presidente saliente de los mexicanos, Enrique Peña Nieto, ante el Congreso de la República. Otra publicación de nuestras corresponsales. Tatiana Portela, desde Colombia. Durante 25 días de gobierno de Iván Duque han sido asesinados 17 líderes sociales. Ante esta situación, miles de colombianos, mediante la etiqueta Duque para el genocidio, le piden al presidente desmontar la conexión entre agentes del Estado y paramilitares. Y acá está el material audiovisual. Seguimos con las publicaciones de nuestros corresponsales. Jaime Herrera, rápidamente pasamos a Perú. 5 bancadas parlamentarias presentaron solicitud de renuncia al fiscal de la Nación, Pedro Chavarri, acusado de formar parte de la red de corrupción Los Cuellos Blancos del Puerto. Más publicaciones, seguimos revisando las cuentas en Twitter de nuestros corresponsales. Sergio Rodrigo, en España, la audiencia de Cádiz ha ordenado que se siga investigando las muertes de 15 personas en la playa del Tarajal, en Ceuta, hace 4 años, tras recibir balazos y gases de la Guardia Civil. Nuestro tema en desarrollo ahora nos lleva hasta Guatemala. El anterior viernes, la semana pasada, el presidente Jimmy Morales ha informado la decisión de cesar la labor de la Comisión Internacional contra la Impunidad, la CICIG. El Congreso ahora debe analizar la decisión del presidente, que es acusado de financiación electoral ilícita. También buscarán definir un cronograma de trabajo que incluya precisamente una cita al propio presidente para que pueda comparecer ante el Parlamento. Mario Rosales tiene toda la información. Hola, ¿qué tal? Un saludo a toda la audiencia de Telesur a esta hora. Allí toda la información correspondiente. Intentamos mantener comunicación con uno de nuestros corresponsales, Mario Rosales, desde Guatemala. Allí teníamos la llamada telefónica. Intentamos mantener la comunicación con este corresponsal de Telesur en el lugar de la noticia. Se espera entonces que el propio Parlamento no indique esta cita, que será con miras a que el presidente guatemalteco Jimmy Morales vaya hasta este organismo para así comparecer por lo que se le está acusando, que es financiamiento electoral ilícito. Sin embargo, toda esta decisión del presidente guatemalteco Jimmy Morales ya ha traído repercusiones, muchas a favor, muchas en contra. Si usted recién se conecta con la señal de Telesur, pues tenga en cuenta que el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, no va a continuar con la Comisión Internacional contra la Impunidad, y esto para que siga con la lucha ante el crimen organizado, que sigue ya generando reacciones tanto a nivel nacional como internacional. Pues el Congreso de Guatemala durante esta misma semana tiene previsto reunir con el propio mandatario para analizar la decisión del propio presidente, que es acusado, ya lo digo, ya lo reitero, de financiación electoral ilícita. Y también busca, entre otras cosas, definir un cronograma de trabajo que incluye una cita para que su cúpula de gobierno comparezca ante el Parlamento guatemalteco. Mario Rosales, de nuevo con nosotros. Mario, ¿qué es lo último? ¿Cuándo podría ir a comparecer el presidente? Hola Juan Carlos, buenas tardes y también a toda la audiencia de Telesur. Bueno, la Comisión Constitucional acaba de anunciar que el presidente de la República será citado entre el 11 de octubre y el 14 de octubre. Estamos hablando de la primera quincena del siguiente mes. Y pues bueno, luego del presidente presente sus alegatos de descargo en cuanto a las acusaciones que se le hacen, la Comisión Constitucional está diciendo que el 29 de octubre se celebrará
Ahí la información desarrollada por nuestro corresponsal. Vámonos de inmediato, avancemos. Nuestra pregunta del día aparece ya en pantalla, era por Argentina, una cita, la pobreza va a aumentar. Eso lo reconocían Mauricio Macri, el presidente de los argentinos, y Nicolás Dujovne, el ministro de Hacienda. Admiten crisis económica, eliminan ministerios, recortan inversión pública y subsidios a transportes y a servicios. La pregunta es, ¿qué representa Macri para Argentina? Vámonos de inmediato con sus respuestas. Carolina: Macri representa la miseria, el hambre, el ajuste y el desempleo. Las etiquetas, una etiqueta, por ejemplo, de hoy, colóqueme por favor la anterior publicación, ahí la tengo, Macrisis. Esta etiqueta estaba de tercer lugar en las tendencias en Argentina. Otra etiqueta, Andate, Macri. Otra publicación, otra de sus respuestas, Wilmer Castro. Mauricio Macri representa a las transnacionales disfrazado en la cúpula carroñera llamada Fondo Monetario Internacional, que se están apoderando de Argentina, más no del noble y digno pueblo. Una de las etiquetas, África es Telesur. Muchas gracias, porque ahora nuestra señal, la señal de América Latina y el Caribe, ahora también se está viendo en el continente africano. Guillermo Lescano, la publicación aparece ahora en pantalla. Macri representa al empresariado. Él es hoy presidente, sin embargo, todo su gabinete y el mismo Mauricio Macri son negociantes. Mauricio Macri hoy es sinónimo de hambre y miseria en su máxima expresión. Lo arroba, lo menciona Mauricio Macri, vea solo dentro de Argentina, ocúpese de los argentinos, no de otra gente. Allí las respuestas de nuestros usuarios, Guillermo Lescano. Sin embargo, la pregunta queda andando en Twitter: ¿qué es lo que representa Mauricio Macri para Argentina? Luego de haberse corroborado por parte de las propias autoridades que la pobreza va a aumentar, lo reconocía Mauricio Macri, y a quien usted ve en pantalla, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. Además admitieron crisis económica, eliminaron ministerios, recortan inversión pública y subsidios a transportes y a servicios. Y ante ello le preguntamos, ¿qué representa Mauricio Macri para Argentina? Bueno, ya llegamos al final, pero como es costumbre le dejamos con el video web del día, que son producciones audiovisuales que usted puede conseguir compiladas en la cuenta de Facebook de Telesur. Y hoy le mostramos la batalla naval, barcos pesqueros en el Canal de la Mancha, que se pelean por la pesca de vieiras, y van a poder ustedes observar cómo barcos franceses rodean a un barco británico para evitar que capturen a un preciado molusco. Las imágenes son de referencia, las puede conseguir en nuestra multiplataforma. Será hasta la próxima. Tenga buena jornada. Ils ont rien, ils n'ont pas de quota, c'est 7 jours sur 7, ils chargent la barque. Hein. Ils viennent, ils grattent, ils remplissent les cales et puis ils rentrent et puis